Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a el penúltimo conversatorio del octavo Festival de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Mi nombre es Francisco Vidal, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Periodismo y bueno, la Escuela de Periodismo es la que está organizando este festival. De hecho, hemos tenido una serie de conversatorios, como fue el día de ayer, el conversatorio de periodismo intercultural, el podcast en el periodismo, hace un par de horas justamente lo que fue periodismo y género, ¿no? Y hemos planteado como un eje transversal a todos estos conversatorios justamente, y es el interés de nosotros como estudiantes, repensar, reflexionar el periodismo desde las humanidades, ¿no? Repensar nuestro quehacer periodístico desde la formación humanista, desde la visión humanista. Pero hablar de las humanidades no solo significa evaluar justamente esta formación que hemos tenido, que nos lleva justamente a tener la autenticidad y nos impulsa a tener un pensamiento crítico, sino también a otras áreas relacionadas al humanismo, como son las artes. Y el día de hoy vamos a hablar justamente sobre el periodismo y cultura, específicamente sobre lo que es la apropiación de nuevos espacios, experiencias y miradas a futuro justamente en este periodismo que está enfocado y tiene este interés por la cultura y la producción cultural. Para eso tenemos tres invitados. Nos acompaña Gloria Albitres, que es periodista y gestora cultural, ella es egresada de la Ruiz de Montoya. Es cofundadora del Antifil, es una feria que pues celebra e impulsa el arte de una forma democrática y tiene un fin principal de apoyar justamente a los artistas. También es parte del movimiento ciudadano frente al cambio climático y bueno, varios de sus artículos y poemas también han sido publicados en revistas independientes, nacionales e internacionales. También nos acompaña Percy Encinas, que es socio fundador de la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras. Él es especialista en literatura, teatro, cultura y desarrollo, ¿no? Él, de hecho, ha tenido distintas publicaciones interesantes y es un doctorado en teoría e historia de las artes por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Va a aportar mucho también desde su perspectiva y su trayectoria en el análisis de la cultura y la promoción de esta. Nos acompaña también César Ángeles, que es periodista, cronista, escritor, poeta, licenciado en Literatura y Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito distintos libros relacionados a la poesía, como es Cortes Intensivos, que recopila entrevistas, crónicas a personas como, por ejemplo, Blanca Varela, ¿no? O Enrique Verasti, y ha trabajado en la prensa tanto escrita como digital, ¿no? Es docente también en distintas universidades. Entonces, vamos a dar inicio a este conversatorio de periodismo y cultura, y vamos a iniciar con Gloria Albitres, partiendo justamente de su presentación y su experiencia, ¿no? Como periodista y también como gestora cultural en este espacio del Antifil. Bienvenida, Gloria. ¿Qué tal, Francisco? Gracias a todos y todas por la invitación. Igual saludo a la escuela por esta iniciativa del ciclo de conversaciones. Estuve atenta un poco a lo anterior y creo que después se viene una conversación con exalumnos. Como exalumna me parece bacán que podamos estar integrando estos nuevos temas. Creo que hay muchos temas también por abordar en cuanto al periodismo y el periodismo cultura, periodismo y ambiente, periodismo y activismo, y mucho que preguntarnos y repreguntarnos en esta carrera tan tumultuosa e interesante como puede ser el periodismo y la comunicación. Bueno, yo quería contarles un poco sobre el Antifil. Creo que lo he contado tanto que a veces ya tengo casi un speech de memoria que siempre estoy pensando en cómo lo puedo volver a contar de nuevo. Pero les voy a contar un poco sobre el Antifil, cómo es mi trabajo desde la comunicación, o bueno, cómo ha sido estos años, ¿no? Dentro de la feria y un poco balanceando el periodismo. Porque también la idea es que puedan entender que la carrera de periodismo no se agota en los medios de comunicación, ¿no? Hay muchos otros aspectos en los que los periodistas estamos todo el tiempo participando, trabajando, entrando desde la comunicación, las artes, entrecruzando disciplinas y atravesando etapas, crisis y etcétera. Entonces, la Antifil, que es una feria alternativa del libro, que este año se va a realizar del 11 al 15 de noviembre,
Es una iniciativa que nació en 2016 por un grupo de activistas jóvenes y también poetas, en los que estábamos involucrados varios en esa época, el 2016, para iniciar una feria que reuniera voces juveniles, pero que también tuviera una presencia crítica y una cierta voz crítica frente a lo que estaba a las artes, a la cultura, a los espacios de cultura, y también un llamado de atención a la democratización de las artes. Porque entendiéndonos como país donde se dice que se lee poco, porque hay que revisar las cifras sobre eso en general, hay datos del Ministerio de Educación, pero son bastante antiguos, cada vez que he visto que se replican en la prensa. Y como país en el que en general las artes han estado bastante elitizadas y alejadas en general de la población, necesitamos darle impulso a nuevos espacios culturales, sociales y políticos para repensar la cultura y las artes. Entonces la Antifil se propuso de esta manera generar un espacio crítico de voces diferentes, pero también que pueda tener de invitados a diferentes artistas también ya conocidos, pero cuya trayectoria era parte de esta apuesta, ¿no? Como el año pasado que estuvo, por ejemplo, Leoncio Bueno, y para nosotros homenajear el 2019 a Leoncio Bueno fue sumamente importante, porque era rescatar un poco esta mirada política social que tiene este escritor, muy sensible además, pero también se trataba de una persona que ha hecho periodismo a lo largo de su vida, ¿no? También escribía muchos periódicos o tenía periódicos autogestionados que trabajaba en la época. Entonces, esta ha sido un poco la apuesta que tiene la Antifil durante estos años. Seguimos con esa propuesta este año, que ya son los 5 años de la feria. Va a renovarse un poco desde lo digital y estamos trabajando más desde el aspecto de invitar a editoriales independientes, visibilizar las voces independientes, y hemos abierto un horizonte más hacia lo latinoamericano, porque lo digital nos lo permite. En eso es lo que está ahorita la Antifil. Como les decía, va a ser del 11 al 15 de noviembre, ya las convocatorias se han cerrado, más bien lo que se va a presentar es sobre editoriales. Y mi papel un poco en la Antifil ha sido de gestión cultural, de construir en este proceso y también de ver cómo nos enfocamos en herramientas digitales o en medios de comunicación o en prensa para que puedan visibilizar este espacio. Ha sido complicado, ha sido complejo desde el inicio. Creo que para los periodistas y para los medios entender qué cosa era la Antifil y qué significaba para nosotros o qué podía ser hacia futuro. Creo que la prensa cultural ha estado muy acostumbrada a cuestiones muy tradicionales en cómo se presentan los libros o en general de lo que implica hacer un libro, porque también se podría abrir el debate sobre lo que es un libro, ahora que se están presentando tantos libros digitales e incluso interactivos, ¿no? He visto algunos que están hechos en formato, en código incluso. Podríamos empezar a preguntarnos sobre eso, pero también cuáles son los otros aspectos que atraviesa el libro en estas transformaciones que está sufriendo. Y creo que la Antifil empezaba también a tener estas apuestas, estos debates que implicaban también repensar lo que era el copyright o derechos de autor o la piratería, empezar a repensar esto también desde qué tipos de editoriales habían, como las editoriales cartoneras o los financieros que fotocopian mucho de sus materiales. Entonces es una propuesta que ha tenido siempre muchas preguntas dentro. Y como te decía, creo que desde el periodismo la feria era un híbrido extraño y empezaron a asumirla al principio por curiosidad y luego se ha ido transformando ya en una feria con una trayectoria no muy larga, pero que ahora ya está presente y que cada vez que hablan de la FIP también se refieren a preguntar sobre la Antifil. Y mi trabajo ha sido más de ese, de contacto con periodistas, de ver cómo puede ser más visible en medios de comunicación la feria. Y hemos estado en ese camino, ¿no? De construir más narrativas también desde la prensa. Creo que mi carrera de periodismo de la Ruiz contribuyó a eso un poco, ¿no? A entender qué otros enfoques podíamos plantearnos desde la cultura,
también y desde los medios, ponerse en lugar de los periodistas para entender cómo funcionaba toda esta locura o cómo se podían generar titulares al respecto, ¿no? Porque creo que en el periodismo siempre estamos en este ritmo frenético de construir titulares, estadísticas y todo tipo de visibilizaciones, tanto en la web como en las redes sociales. Yo creo que el periodismo cultural tiene mucho hacia el futuro. Tenemos que pensar en cuál es el periodismo cultural que se quiere hacer. Hay algunos medios que lo han estado haciendo, expresiones en algunos medios. No sé si podría hablar de un referente como un medio cultural como tal. Creo que eso se tiene que ir construyendo. Los que conozco no les podría como decir cuál es un referente, porque también es un espacio, la cultura es un espacio que ronda mucho el espectáculo para algunos y que en general los temas de interés nacional pasan mucho por los conflictos, por los problemas, por ejemplo ahora la pandemia, y no necesariamente es un tema de primera necesidad la cultura para el aspecto, para el mundo mediático, ¿no? Pero sí debería ser considerado de primera necesidad porque es parte de lo que nos ha alimentado el alma y nos ha ayudado a sobrevivir, por ejemplo, en la cuarentena. Eso les tendría que decir. Gracias, Iván. No sé si me pasé el tiempo. Perdón. Muchas gracias, Gloria. No, de hecho, muchas gracias porque es importante repensar y justamente evaluar estas alternativas, como tú mencionas, de difusión de la producción cultural, como viene a ser la Antifilm, ¿no? Un espacio donde haya justamente una mayor cabida para los artistas, para aquello que producen, como viene a ser el caso de los escritores, ¿no? Entonces, gracias, Gloria. Para poder continuar, quiero invitar al público que nos está viendo en la transmisión a que puedan dejar sus preguntas, a que ahora que están escuchando justamente estas presentaciones de los invitados puedan ir planteando algunas dudas que tengan respecto a lo que ellos van comentando y así poder retroalimentar, digamos, la conversación del día de hoy, ¿no? Así es que están invitados a poder dejar sus comentarios ahí en la sección de la transmisión. Continuamos con Percy. Continuamos con Percy para que pueda explicarnos y contarnos también justamente estas experiencias interesantes sobre la gestión cultural, ¿no? Ahora sí, ya. Miren, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, Francisco, con la escuela, con el equipo de gente que trabaja en la escuela, con Jenny Canales, que entiendo que es la directora de la escuela, a quien le mando un saludo especialísimo. Y en La Ruiz, además, donde también yo tengo alguna presencia, porque estoy a cargo de un curso en un diplomado, en el diplomado de gestión cultural. Miren, yo venía pensando, no he preparado algo tan lúcido seguramente como Gloria y como César, pero sí me venía inquieto por esta relación entre periodismo y cultura, y en los 14 minutos y medio que me quedan trataré de dar cuenta de esas inquietudes. Entre otras cosas, creo que, a ver, quien haya elegido por vocación, por intuición, algún tipo de inquietud juvenil la carrera de periodismo, ¿se imagina terminando, acabando o empezando en en un escritorio encargado de las gacetillas de los espectáculos, en las cada vez más precarias, paupérrimas y casi ya desaparecidas páginas o secciones, mini secciones de cultura de algún medio? Yo creo que no. Yo creo que podría haber un caso, pero sería excepcional. Quizás las vocaciones de quienes abrazan profesionalmente la formación del periodismo vayan por otro lado, ¿no? Quieran ser los grandes mediadores entre los grandes hechos que suceden y el público. Quieran ser los que den cuenta de los sucesos importantes, estos que más o menos al final de su intervención, Gloria, con mucho acierto esbozó, ¿no? Esto de la pandemia, los grandes conflictos, ¿no? Y frente a eso parecería que la cultura, pues, está como en detrimento, como en desventaja en cuanto al interés. Y eso
y yo estoy de acuerdo con ella. Pero eso no es la culpa, sino de una visión absolutamente restringida y empobrecedora de lo que es la cultura. Yo creo que, e invito a ustedes que son los profesionales en esto, que deberíamos empezar a pensar el rol de la cultura en el país y la función, la importancia que la cultura tiene en los grandes, medianos y pequeños conflictos del día a día. Vamos a poner ejemplos para no abstraer tanto. Cuando hay un problema en el transporte público severo, cuando tenemos uno de los índices de accidentes de tránsito interprovincial más altos del continente, cuando tenemos todavía vergonzosa y dolorosamente uno de los índices más altos de feminicidios, de violaciones, de acoso sexual. ¿De qué estamos hablando? ¿No hay allí acaso una enorme dimensión cultural que quizá que también debería ser responsabilidad de un periodismo advertido, suficientemente capaz de dar cuenta del problema, que es noticioso, pero también empezar a identificar y a visibilizar el problema, la dimensión cultural de ese conjunto de hechos terribles, luctuosos? Cuando hablamos de pandemia, ¿no estamos hablando de cultura? Cuando hablamos de por qué no está funcionando, por ejemplo, el acatamiento a las medidas del gobierno para mantener el aislamiento social, ¿de qué estamos hablando? ¿No estamos hablando ahí también de un problema cultural? Claro, estamos hablando de otra acepción de la cultura. Pero ¿es acaso esa acepción de la cultura algo que no importe? Todo lo contrario. Creo que deberíamos, de alguna manera, sacudir un poquito, remecer nuestras propias concepciones de cultura, y aunque la cultura está vinculada a las artes y a la producción de contenido simbólico, sin ninguna duda, tenemos que recordar también que hay un enorme conjunto de acciones, de hábitos y de prácticas sociales que están vinculadas también con contenido simbólico porque son importantes y están afianzadas por la estima, y muchas de ellas son vergonzosamente afianzadas por la estima de una gran comunidad que tendríamos que empezar a pensar también. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos reflexionar y ver qué se puede hacer es en mirar si acaso en la oferta formativa, si acaso en los planes de estudio de quienes se forman en periodismo, estamos dándoles a los jóvenes y las jóvenes las suficientes oportunidades para que se entrenen tempranamente a detectar la dimensión cultural de esos enormes problemas sociales, económicos, políticos que nos atañen en el día a día. Y no solo pensar en la cultura cuando se trata del estreno de la ópera o del estreno de la respetabilísima obra de teatro que acaba de estrenarse con relativo éxito en el restringido circuito de Miraflores Barranco, ¿no? Contra los que no tengo nada, al contrario, soy un cultor del teatro, un apasionado, ¿no? Pero quiero ofrecer esa posibilidad, ¿no? Creo que yo esperaría que un profesional, una profesional del periodismo sea capaz de darnos cuenta de la discusión en la campaña política de Bolivia, entre los parámetros del periodismo internacional, agregando, visibilizando también la dimensión política de ese problema, ¿no? Por allí irían mis reflexiones iniciales, Francisco, colegas, ¿no? Que son las que me vienen inquietando, y por supuesto serán ustedes quienes dirán si está demasiado desencaminada
mi pretensión. Hasta aquí por ahora, Francisco, quisiera aportar. Muchas gracias, Percy. No, definitivamente muy enriquecedor también esta acepción que tú nos comentas de cultura, ¿no? Solemos relacionar directamente cultura únicamente a la producción cultural, pero en efecto hay prácticas, hay otras aristas dentro de estos ejes que tú mencionas, ¿no? Políticos, sociales, económicos, en las que sin duda están inmersas también prácticas culturales. Y en el periodismo eso es muy enriquecedor, compartir y reflexionar también, pues, al respecto. Gracias también. Vamos a dar paso también ahora a César Ángeles, ¿no? A que nos pueda dar una presentación el día de hoy también, y también partiendo de esta experiencia que él tiene también trabajando en el periodismo cultural, en este trabajo de entrevistar, de recoger testimonios a distintos artistas, ¿no? Que es algo sumamente valioso en esta profesión. Adelante, César, muchas gracias. Buenas tardes, Francisco, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con los amigos en la mesa, un conversatorio virtual, y evidentemente con el público de la Ruiz de Montoya, a la cual le tengo aprecio por varias razones, además de un taller hace años sobre el humor en la poesía peruana en la Ruiz, y el alumnado universitario pues es parte de mi vida, y he trabajado en varios centros universitarios, institutos, ¿no? Así que muy contento. Y sobre todo por el asunto del tema que tocamos, periodismo cultural, que yo he preparado una diapositiva porque poner un poco la idea que tenía inicialmente, espero que alcance el tiempo. Eh, eh, y bueno, en realidad la exposición la planteo, digamos, en varias partes, ¿no? La parte, digamos, eh, sobre la época virtual que estamos viviendo nosotros ahora con la pandemia. Luego hablaré un poco de mi experiencia personal en el periodismo impreso y virtual, y un libro en el que recojo mis casi 30 años de periodismo cultural, y terminaré con una especie de public cherry para el libro y para un taller que voy a anunciar, ¿no? En realidad, yo estoy de acuerdo con las opiniones que están expresándose, y yo he considerado mi trabajo, mi chamba en periodismo desde los años 80 en adelante, en realidad, como decía Percy, como un trabajo político-cultural, en realidad, más que solamente cultural. En el sentido de que yo me inicié efectivamente con entrevistas, y luego también con crónicas, ensayos, crítica literaria, a lo largo de los años, ¿no? Y entonces, entonces, en ese trabajo tuve la oportunidad de conocer a muchas personalidades del campo cultural, y también de reflexionar sobre muchos temas desde la época, digamos, tan difícil que fue la época de la violencia política, el conflicto armado interno. Eso se vincula en cierta manera con la pandemia. ¿Por qué? Parece raro, pero porque creo que también en esos años de 80 y 90, pues había un virus que nos asolaba. El virus era básicamente la política institucional ante la cual nosotros, como generación, queríamos responder, ¿no? Y queríamos responder de muchas formas, ¿no? En mi caso, yo quería responderme preguntas que tuvieran que ver con un testimonio, una memoria, sobre cuáles son los horizontes, cuál es la utopía que nos podía servir para salir de esa suerte de pantano en el que estábamos metidos, con gobiernos entreguistas, represores, la guerra sucia, etcétera, ¿no? Lamentablemente, como pueden ustedes imaginar, este periodismo vinculado a la vida, vinculado a las batallas por una sociedad emancipada, libertaria, despertaba también, evidentemente, una represión por parte del Estado, por parte de sus fuerzas armadas y policiales, y también por parte de un sector de la cultura peruana, intelectuales, que como no soportaban que algunos miembros de nuestra promoción de los años 80 confrontaran el poder político,
nos criminalizaban de muchas formas a través de medios periodísticos impresos. En esa época no había realmente un trabajo interno muy fuerte. Entonces las mascarillas, por ejemplo, que se usan ahora para protegerse de los virus, en realidad a veces se usaban para manifestaciones, para de repente movimientos sociales, porque era una manera quizás de protegerse de esa represión creciente que se acentuó mucho con la llegada del Fujimorato en los años 90, ¿no? Donde hubo realmente bastantes ataques a la vida humana, ¿no? Bueno, y el confinamiento lo vivíamos porque probablemente, como han dicho algunos compañeros de promoción, a veces uno salía de su casa y no tenía de repente la idea de si íbamos a volver por toda la situación que se estaba viviendo en el país, ¿no? Pero igual lo hacíamos. De hecho, ustedes están viendo ahora en pantalla algunas portadas, por ejemplo, entrevistas con poetas como Rodolfo Inostroza, Blanca Varela, una entrevista muy larga en el diario La República, con Enrique Verástegui, ¿no? En su casa en Cañete, me acuerdo, y con Enrique Lin, el único extranjero, digamos, que está en una recopilación que yo publiqué en 2015, chileno, poeta chileno, ¿no? Pero estas entrevistas y diálogos estaban acompañados en realidad de algo que es importante y que han mencionado los compañeros del conversatorio. Había detrás una investigación, al menos de mi parte. En esos años había un periodista muy cáustico que se llamaba César Hildebrand, se llama aún, y que en esos años al menos era una persona que abría en sus entrevistas una serie de horizontes y críticas sobre todo a los políticos y miembros de repente de la empresa, ¿no? Entonces yo, de alguna manera joven, universitario, quise tomar ese método y entonces a mis entrevistados, que eran varios personajes del campo cultural, artistas, poetas, investigadores, etcétera, quería que den una manifestación real de la vida, no una manifestación de repente endulcorada o simplemente para la galería, ¿no? Y de esa manera, entonces, comencé a trabajar los testimonios, comencé a trabajar los ensayos y las entrevistas como una penetración al fondo, a lo que Blanca Varela una vez me dijo en la entrevista, a descubrir la verdad de las cosas, ¿no? En el campo cultural. De esa manera, entonces, todo el trabajo que yo he hecho durante varias décadas tuvo ese sesgo, ¿no? Interlocutores desde el campo del arte, desde el campo de la poesía, desde el campo de las ciencias sociales. Y todo eso estaba impreso. Como dije, en realidad no había en esa época internet, es una cuestión ya que viene a fines de los años 90 por lo menos. Así que yo soy hijo de la máquina de escribir, hijo de los cochebombas, hijo de la guerra sucia, he sobrevivido a toda esa situación política que se parece tanto a la época actual también de peligro, pero de otro tipo, ¿no? Y entonces yo me dije un buen día, hablé con mis amigos, que son varios, escritores también de la generación 80, y le dije que yo quería reunir todo esto como una suerte de memoria para que se pueda consultar y se pueda leer, porque estaba disperso en materiales de archivo, ¿no? Y publiqué este libro que ustedes tienen acá, la carátula que la hizo un compañero de Bellas Artes, Miguel Valverde. Es una carátula en la que se reflejan varias cosas, grafitis, la penetración, esta imagen del ojo atravesado por un puñal, que es la imagen que tomamos de la película que conocerán, El perro andaluz, una versión, digamos, cuando en El perro andaluz hay ese fotograma famoso que es un bisturí que corta un ojo. Bueno, la idea mía era justamente eso en el periodismo, no cortar el ojo de la gente, digo, pero sí, de alguna manera, abrir el alma. Miren ustedes qué coincidencia, porque ahora justamente se habla de las camas de cuidados intensivos, que es la zona más dura de los hospitales, ¿no? Entonces yo pensé, más que cuidarse intensivamente, había que cortar, ¿no? De hecho, cuando la gente se despide de mí, me dicen, ten cuidado, yo le digo también, pero no exageres, porque la idea es vivir la vida plenamente, ¿no? Entonces, cortes intensivos planteaba eso. Y hay imágenes ahí de viaje, en fin, un pasaporte, etcétera. La idea era dar una imagen en la portada y en el libro de eso que está ahí, ¿no? La cultura es un arma cargada de fuego. Y el año 2015
reuní. Yo realmente quería hacer un libro más grande, más amplio, de todas las crónicas, ensayos, artículos, entrevistas, pero era un libro, bueno, enorme, 1000 páginas, no sé. Entonces, conversando con mis amigos, pues quedamos en que quizás lo más real era publicar un libro de entrevistas y crónicas, que son las que están ahí. Son 26 personajes de la cultura, y yo quisiera, el video, ¿no? Quisiera compartir con ustedes un video cortito. Quisiera dar un clic en el video, por favor, porque Lucho Chueca, que es poeta, va a hablar acerca de la génesis de este libro, que también lo presenté en la Antifil, dicho sea de paso, el año 2016, ¿no? Y sobre eso me gustaría poder hablar un poco. No sé si pueden poner el video breve. ¿No está? Pues si no está, seguiré hablando. Entonces, esa experiencia reunida en ese volumen, como dije, tenía la idea de ver la cultura como un organismo. Por esa razón, en este libro, que es un libro Parece que hemos tenido un ligero problema de conexión. Vamos a esperar un momento a que César pueda reconectarse, que nos siga hablando de este libro tan interesante, y de paso también que el video que está proponiendo está cargando. Creo que ya tenemos a César de vuelta con la señal. Más bien, César, Francisco, me que parece César que entre y me dé la señal para poner el video, por acá está. sí, me parece que César está con el micrófono silenciado. Sí, ahora sí. Sí. Podemos pasar el video que estaba anunciando. Es un video de 3 minutos, muy cortito. No... Bueno, Sí, si lo pueden claro, pasar, César. genial. La segunda sección se titula Una espada clavada en lengua, que es un verso de Westphalen, a quien conocí también. Bueno, no hablamos nada, pero lo conocí. Y ahí son entrevistas con poetas, como lo que he mencionado. La tercera sección se titula Un país en el quirófano, con entrevistas con investigadores como Luis Lumbreras, Flores Galindo, cuando ganó el premio Casa de las Américas con su ensayo sobre el Inca, incluso Marta Hildebrand, etcétera, ¿no? Y la cuarta sección son homenajes, son crónicas testimoniales con personajes que no entrevisté, pero que tuvieron significado en mi vida, como puede ser Martín Chambi, Sarita Colonia, Víctor Humareda y por supuesto Antonio Cisneros, con quien yo me inicié a trabajar en la revista Sí. Y el libro es curioso porque se abre con esa historia y se cierra con el velorio de Antonio Cisneros en la Virgen de Fátima hace unos años, ¿no? Así que es un libro que tiene toda esta sección y termina con un texto personal. Así que hay un planteamiento de ver la cultura como un organismo que se puede abrir y uno puede entrar y ver qué es lo que hay, digamos, de contenido, ¿no? Ahí está el índice y había una cita de Franz Kafka que es muy bonita y que la pongo en el libro como uno de los epígrafes, ¿no? Un libro debe ser el hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Es una carta de Kafka a su amigo Oscar Pollack. Tienen ustedes el índice con las secciones que yo acabo de explicar, y la cita de Kafka pues me parece genial. Realmente refleja esa necesidad de ir hacia adentro de los personajes y tratar de encontrar dentro de los personajes elegidos respuestas a mi promoción, a mi generación, acerca de los temas que estaban movidos en los años 80 y 90, ¿no? Bueno, yo quería cerrar esto diciendo que otro objetivo de publicar el libro que les acabo de mencionar es eso que está aquí en la cita de Lucho Chueca, que es una cita que está en la contraportada del libro. Transmitir a través de este libro y sus 200 páginas algo del espíritu de vanguardia, de la actitud de vanguardia y la radicalidad de los años formativos que tuve yo y otros compañeros más del campo cultural con los que hice poesía, periodismo,
artes, intervenciones en la calle, música, etcétera, etcétera, ¿no? Es una promoción muy interesante, muy variada y de la cual creo que todavía falta muchas cosas que decir. Así que ese activismo está presente en este trabajo que he intentado hacer y Lucho Chueca lo resume muy bien cuando dice que el periodismo cultural, lo que tratábamos de hacer, mis compañeros, yo también, era impedir ese adormecimiento, ¿no? Que la cultura se convierta en algo de estantería y que más bien se refleje como lo que efectivamente es, algo que está en la vida misma, algo que es muy importante y que nos estimula la imaginación, y los personajes, obviamente, que nosotros buscábamos eran aquellos que nos podían dar respuestas o nos podían plantear interrogantes en relación a las ideas que teníamos nosotros. Era mucho más interesante, y sigue siendo así además, hablar con personas del campo cultural y artístico que hablar con personas vinculadas al mundo de la política o la empresa u otros sectores sociales, ¿no? Bueno, eso es básicamente, creo, como presentación. Yo creo que estamos en el tiempo. Había una diapositiva más que no sé si la pueden pasar. Es una en la que anuncio un taller de periodismo cultural que voy a iniciar el 21 de noviembre. Dice semanas, hay un error, en realidad son 5 semanas. Ahí está el correo electrónico y los teléfonos para hacer contacto. Así que espero que se inscriban y podamos seguir hablando de estos temas. En ese taller voy a, de alguna manera, abrir la cocina de cómo hice algunos trabajos de entrevistas y crónicas, y también voy a fomentar que escriban los participantes para poder dialogar acerca del lenguaje narrativo desde el punto de vista del periodismo cultural, ¿no? Espero que estén interesados y los recibo con los brazos abiertos. De hecho, en Antifil está Gloria con nosotros. A mediados de noviembre haré un curso introductorio muy breve que de alguna manera adelanta ese taller que estoy ahora presentando, ¿no? Nada, muchas gracias, un abrazo y continuamos con el evento, ¿no? Muchas gracias, César. Muchas gracias por todo lo compartido, por tu gran trayectoria y justamente por estas reflexiones a las que nos invitas con el periodismo cultural, ¿no? Con este periodismo que es político-cultural, que no se queda solamente en lo cultural, sino que siempre está también inscrito, es parte de un contexto específico, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. De hecho, hemos tenido, parece, algunas dificultades para transmitir el video. El compañero Walter nos está ayudando con la presentación, pero parece que por un tema de audio no se ha podido presentar, pero igual invitamos a que las demás personas lo puedan buscar, quizá a través de algún enlace eh, a través del internet. ¿Cuál es el nombre del video, Sí. César? Disculpa. No, claro, si no lo pueden pasar, bueno, si lo pueden pasar sería genial, pero en todo caso, me olvidé decir, el libro del que acabo de hablar, el libro recopilatorio que publiqué y presenté hace tiempo, tiene una fanpage que pueden buscar en Facebook, ponen cortes intensivos, entrevistas y crónicas, nombre, y aparece la fanpage. Ahí están colgados, bueno, está colgado desde el 2015 en adelante todo lo que ha recorrido el libro. Está también el video, está la presentación en el Antifil, en la feria Ricardo Palma, comentarios críticos, algunos adelantos del libro también, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que está ahí. Así que, no, les invito, si lo quieren visitar, encantado. Muchas gracias, César. Por supuesto que sí. Y bueno, ya habiendo tenido primer bloque, este primer momento de presentación y de haber compartido justamente estas ideas, la presentación de nuevas acepciones de cultura, la experiencia de Gloria justamente en Antifil y la experiencia también de César y Percy, ¿no? Que es muy enriquecedor para este conversatorio y para quienes estamos en formación periodística. Yo quisiera hacer una primera pregunta un poco global para ustedes dos, antes de pasar a las preguntas de público. Seguimos invitándolos a que puedan dejar ahí en la transmisión en vivo justamente las dudas que puedan tener. Como bien mencionaba, nos encontramos ahorita pues en un contexto distinto, en un contexto de la pandemia. Entonces sabemos que en un primer momento, así como muchas áreas, muchos espacios de la sociedad pues se vieron afectados, los espacios culturales también, ¿no? Cerraron los museos, las obras teatrales o propiamente conciertos y prestaciones de libros no se pudieron realizar como estaban previstos, ¿no?
ahora, por ejemplo, ya se están reabriendo los museos y poco a poco se está reaperturando esto. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo de la gestión cultural y del periodismo cultural, ¿no? En ambos casos, en medio de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido el abordaje de los temas culturales propiamente en un contexto en el que aparentemente se había paralizado, digamos, todo tipo de producción abierta al público, ¿no? Podemos empezar con Percy y continuar con César. Sí, claro. A ver, ha habido de todo un poco, pero lo que más ha habido, sobre todo al inicio, es desconcierto. Nadie estaba preparado ni preparada para una situación de esta naturaleza que pusiera en stand-by el mundo entero, ¿no? Y el día a día y las actividades todas. Las personas, antropológicamente, somos seres sociales que estamos en continuo intercambio en nuestro día a día. Y las personas que vivimos en la sociedad contemporánea, en las ciudades, que es de donde podemos atestiguar las cosas, muchísimos más. Vivimos enfrascados en dinámicas frenéticas. Que todo ese vértigo se detenga de pronto en un día de marzo, para el caso del Perú y la región, y sea incluso prohibido salir a encontrarse con el otro que no sea de tu casa, es algo que creo que ni la más febril imaginación podría haber imaginado, haberlo pensado semanas ni meses antes, ¿no? Entonces nos agarró a todos en desconcierto. Sin embargo, como en todo, quienes se han afectado menos son quienes han tenido un poco más de recursos y también seguramente el mérito de la fortaleza mental y la capacidad de resiliencia, ¿no? Pero esos son una minoría, digamos, si uno de los elementos base para poder afrontar mejor una crisis de esta naturaleza, si uno de esos elementos es necesariamente recursos, son los artistas siempre autogestionarios, siempre en economías al borde del desequilibrio, ¿no? Con equilibrios muy precarios, son quienes no tienen esos recursos. Entonces, son efectivamente una de las poblaciones más afectadas, uno de los sectores mucho más golpeados, que además está siendo uno de los últimos sectores en reactivarse formalmente por las medidas gubernamentales. Entonces, ha habido, en el caso de las artes escénicas, que es el que yo sigo de manera, no es el único, pero es uno de los campos que sigo de manera cercana diariamente, al segundo o tercer mes, digamos, más o menos en mayo, empezaron a darse a las primeras transmisiones de obras creadas en tiempo de pandemia. Este teatro, esta emisión de historias hecha por actores y actrices, y muchas de ellas, como le digo, diseñadas, pensadas, imaginadas, montadas y ensayadas para transmitirse en periodo de estado de emergencia, han utilizado la tecnología. Y eso ha generado una serie de cuestiones muy interesantes dentro de este fenómeno. Yo le llamo teatro tecnomediado, porque es un teatro mediado por la tecnología. Por supuesto, el teatro tiene siglos, milenios, desde que es teatro siempre ha utilizado tecnología, las tecnologías de su momento, desde acústicas hasta espacios, giros. En la época del teatro catequizador, evangelizador, se utilizaban grandes poleas, actores y actrices salían por los techos, regresaban desde el cielo para aparecer ángeles e impactar con los mensajes cristianos que intentaban impresionar al público para poder ganarles al mensaje bíblico. Entonces, digamos que la relación entre teatro, por ejemplo, que es un caso específico al que me estoy refiriendo, y tecnologías es muy antigua. Sin embargo, el nivel de dependencia que tienen con la tecnología es inédito. Es un nivel de dependencia. O sea, si no hay tecnología, no hay teatro. Hoy, en pandemia. ¿No es cierto? Porque el teatro necesita del otro para que pueda presenciar, recibirse destinatario de la emisión que haces. A diferencia del libro, donde tú puedes agarrar y escribirlo, aunque no tengas
el streaming, el vivo, la internet, la conectividad. Y bueno, buscar luego en modo asincrónico, diferido, de que ese texto que has construido en bytes o en papel llegue a un destinatario. En el caso del teatro, no. En el caso del teatro necesitas compartir por lo menos el tiempo real. Y si no el espacio presencial, el espacio virtual, pero en el mismo momento. Entonces, eso genera un fenómeno interesantísimo del que me he ocupado en un artículo hace poco en un periódico importante de este país, ¿no? En El Comercio, ¿no? Y, y el hecho es que de las múltiples características que yo le encuentro a ese teatro, quiero resaltar una, porque todo puede tener también su ventaja. Una de las principales barreras para que voy a atestiguar lo que veo en mi ciudad, donde vivo, ¿no? En Lima tenía un ciudadana promedio para ir a una sala donde hubiese suficiente oferta teatral en el año, las salas están restringidas a 2 ejes geográficos, ¿no es cierto? Barranco, Miraflores, San Isidro, San Borja. Y el otro eje es Centro en Lima, ¿no? Santa Beatriz y por ahí Jesús María, si llegas al Teatro Peruano Japonés y al Teatro Ricardo Blum, ¿no? Entonces, en esos 2 ejes estaría dándose, no me estoy olvidando de las salas de teatros comunitarios de Biel Salvador, de Comas, de Caraballo, ¿no? Porque del Agustino con Guaitay, no, sin ninguna duda. Pero las salas donde hay una oferta constante, permanente, mediáticamente publicitada, son esos 2 ejes. Bueno, el ciudadano promedio en una ciudad de 10 millones de habitantes, con el peor tráfico del continente, requería la mitad del día para movilizarse y regresar, ¿no es cierto? Bueno, esa barrera se ha superado, porque ahora tú puedes verla en pijamas desde tu habitación. Pero a la barrera del traslado se le ha sustituido por otra barrera, la barrera de la conectividad. Porque si bien es cierto en este país hay más dispositivos celulares que personas, y eso no es una hipérbole, somos más o menos 30 millones de habitantes y existen algo de 33 millones de dispositivos celulares, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de usuarios y tenedores de ese dispositivo, en su mayoría jóvenes, no tienen datos. No pueden descargar vía streaming 40, 50 minutos una obra. No hay forma. Entonces, a la barrera de traslado se ha intercambiado con una barrera de conectividad. Y eso otra vez incide en la falta de democratización, incide contra el acceso, que es un derecho de las personas, en este caso me estoy refiriendo al teatro. Y eso podemos extrapolarlo, ¿no? A la música, podemos extrapolarlo a conversatorios. Este conversatorio mismo, ¿podría algún joven, chico, chica de algún lugar estar interesado en escuchar a César, en escucharles a ustedes, en escuchar a Gloria, la experiencia del Antifil? Y podría haberse enterado por el Facebook, pero quizás no pueda, de repente digo, no tiene la conectividad suficiente para poder estar atendiendo más de pocos minutos esto porque no tiene el saldo, ¿no? Los datos. Entonces, eso, el acceso a la Internet no nos debe quedar ninguna duda ahora, después de este fenómeno pandémico, que es un derecho, y un derecho por el que los estados, y especialmente los estados de los países en desarrollo como el nuestro, tienen que resolver para que puedan tener acceso todas y todos los habitantes de este país, ¿no? Entonces, para no extenderme, por ahí dejo la primera reflexión. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias. Continuamos con César. Sí, gracias. Muy interesante el aporte de Percy al respecto. Yo no he colaborado en un diario prestigioso, digamos, justamente llamado El Comercio, sino más bien me inicié y quiero hacer homenaje a eso en el diario de Marca, en el Nuevo Diario en realidad, y concretamente en el suplemento Asalto al Cielo, que lo dirigía, un buen amigo, José Antonio Mazzotti, ¿no? Ah, claro. Y luego continué en el Diario de la República con esa entrevista de Enrique Lin, que la traje de Chile, un viaje que hice mochilero por América del Sur en el 87. Y luego la revista Sí, que entré justamente por conocer a Toño Cisneros, en fin. Y continué con otros medios, ¿no? El Peruano, con los suplementos que sacaban, ahora variedades, y antes era
Bueno, ya me acordaré. Bueno, identidades, perdón, sí, que lo dirigía Enrique Cortés. Bueno, pero efectivamente, ¿no? La virtualidad se ha puesto ahora en juego. Felizmente, yo que soy medio dinosaurio de los años 80, como dije, hijo de la máquina de escribir y de papel, hasta ahora escribo poesía y textos a mano, me gustan mucho. Me gusta leer en físico y escribir en físico. Pero yo ya desde los 90, cuando estuve fuera, comencé a familiarizarme con el Internet y comencé a colaborar con páginas de Internet, páginas culturales, ¿no? Una de ellas era Ciberayu, que la dirigía Domingo Martínez, hermano Maruja Martínez, que fundó la revista Sur. Ya no existe la página, pero tuvo bastantes años. Y luego, hace unos años también, retomé el trabajo en Letra 5, una revista latinoamericanista virtual que se hace en la Universidad de Chile y que le dirige Luis Martínez, ¿no? Un editor muy talentoso y muy buen amigo. Ahora, con el asunto de la pandemia, hay cosas que decir. A mí no me ha afectado el encierro. En realidad, creo que también está un poco en la base de la introducción de Percy. Las personas que trabajamos en el campo de la literatura, la cultura, y ustedes ven el fondo de Percy, mi fondo es Rimbaud, pero el fondo de Percy son libros. Entonces, en realidad, el encierro nos facilita leer, nos facilita escribir. A mí lo que me ha afectado más de repente es no poder ver a ciertas personas por cuidar un poco los contagios, el transporte, gastar más taxis, etcétera, o la convivencia forzada. A veces tengo que vivir con la familia por razones personales, y claro, estar siempre con personas rodeado todos los días, pues es un poquito estresante. Para mí, yo soy un poco lobo solitario, digamos, ¿no? En fin. Y otra cosa que quiero señalar con eso, con respecto a la intervención de Percy, es verdad que se ha puesto ahora el mundo digital en boga, ¿no? Es muy importante. Pero la pandemia ha revelado varias cosas. La pandemia ha acentuado, por ejemplo, la visión. La pandemia ha sido como un corte intensivo en nuestra conciencia. Nos ha hecho ver más claramente las inequidades que existen a nivel del orden social. Las inequidades de un Estado construido, ahora que va a ser el Bicentenario, fundado a espaldas de los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Un Estado antipopular, que yo ya referí cuando empecé en los 80 justamente con mi generación a denunciar a ese tipo de Estado, a ese tipo de políticas, ¿no? Por esa razón, yo digo política, periodismo político-cultural, porque justamente todo eso nos enfrentaba a la represión. Pero esas inequidades que ha revelado con mayor evidencia la pandemia pasan también por otros niveles. Lo que decía Percy, hay mucha gente ahora que puede acceder a plataformas, pero sin embargo no tiene conexión, no tiene internet en casa. La formación educativa también revela una serie de carencias, igual que el sistema de salud. Muchos maestros no saben manejar las herramientas digitales, no tienen experiencia en eso. Los propios alumnos no tienen de repente los materiales a mano, la tecnología, las máquinas o lo que fuera. No hay dinero, ¿no? Entonces, yo insisto en eso porque la pandemia, más que un problema de salud, que lo es un problema en realidad económico y político también, ¿no es cierto? Y eso es lo importante que yo quisiera resaltar en esta intervención. Y efectivamente, entonces, un trabajo desde el terreno cultural yo creo que es muy importante, siempre y cuando esté enfocado en aportar a este tipo de conciencia, ¿no? En estos tiempos, en estos meses, yo he tratado de mantenerme conectado en el periodismo de varias formas, con las colaboraciones con esta revista electrónica que dije, pero también activando de repente talleres particulares por internet, por Zoom, ¿no? O activando campañas editoriales para publicar nuevos libros, que espero que salgan pronto, libros de poesía también, y haciendo posts, colaborando con el Facebook para poder postear cuestiones que tengan que ver de repente con estos temas que estoy señalando y que de alguna manera rescaten testimonios, diálogos, crónicas, que quienes puedan conectarse con lo que publico
puedan enriquecer su vida, ¿no? Creo que el Internet, bien utilizado como cualquier medio tecnológico, la televisión, el cine, lo que fuera, son herramientas muy potentes. Lamentablemente se han utilizado muchas veces de una manera más bien alienante, de una manera más bien inequitativa, de una manera para sostener más bien poderes injustos. Así que de tal forma, en realidad, hay cosas que a mí no he hecho de menos, ¿no? Que se cierre Careta, por ejemplo, realmente me ha dado mucha alegría. Y quisiera que se funden otros espacios periodísticos, otros foros como este, por ejemplo, que están ustedes activando, para que haya un pensamiento crítico y menos esto que creo que Percy ha apuntado, esta cultura, no llamamos cultura popular, sino una cultura de masas, es decir, una cultura que más bien hace que la gente piense como una masa, ¿no es cierto? O no piense nada más, ¿no? Más bien contribuir a una cultura popular, es decir, una cultura desde nuestra historia, desde nuestros avatares, y conectada, por supuesto, con la cultura popular de otras partes del mundo y el continente, ¿no? Eso creo que es una riqueza que foros como este, por ejemplo, pues yo celebro y felicito, y todas las actividades que tengan que ver con este camino, ¿no? Eso es lo que yo quisiera decir. Muchas gracias, César. Realmente muy interesante lo que ambos comparten sobre este primer punto, ¿no? Cómo está desarrollándose el periodismo cultural o la producción cultural también en medio de esta pandemia. Acá tengo algunas preguntas del público, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es su posición frente al rol estatal en el campo de la cultura? ¿No? Es una pregunta de Rocío Torres, dirigida para ambos. Podemos empezar, creo yo, en el mismo orden. Adelante, Percy. Siempre me olvido de desmutearme, como se dice ahora. A ver, la pregunta es, ¿el rol del Estado en la cultura? Sí, y la pregunta es, la repito, ¿cuál es su posición frente al rol estatal en el campo de la cultura? El Estado solamente debe intervenir en lo importante, dicen los liberales. Y yo estoy de acuerdo en ese aspecto con esto. Más o menos. Ya, muy bien. Vamos a suponer que estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay algo más importante que la cultura? Bien pocas cosas, ¿no? Por lo tanto, en la cultura el Estado tiene que intervenir. Sobre todo cuando estamos hablando de la cultura en la acepción de la producción simbólica, de la producción de contenidos simbólicos que pueden, digamos, simplificando y no poniéndonos tan teóricos, que pueden ser asociados con la producción artística. El verdadero arte nunca va a poder ser sostenido por el mercado. Nunca. Porque el verdadero arte está siempre buscando, explorando nuevas formas. Está haciendo prueba y error de posibilidades innovadoras, novedosas, pero que en un principio no las entiende ni siquiera la mamá del autor, ¿ya? Por lo tanto, el mercado no las va a comprar, pero eso es necesario que los verdaderos artistas en las artes plásticas y visuales, en las artes escénicas, en la literatura, en el cine y en todas las que te puedas imaginar, en la música, es necesario que sigan explorando, porque solamente así los campos artísticos van a seguir ampliándose. Y no es un prurito. Si el campo artístico se amplía, estás construyendo más, visibilizando más discursos. ¿De quiénes? De la sociedad. Porque los artistas son los primeros en detectar las inquietudes latentes de una comunidad, los problemas, los malestares. No queremos idealizar a los artistas y pensar que son una especie de vaticinadores, de adivinadores, no, pero sí con su capacidad superior al ciudadano promedio de detectar sensible e intelectivamente problemas que incluso todavía no tienen ni siquiera claridad. Explora en las opacidades de la comunidad, en los lados oscuros, y detecta un posible problema y lo convierte en expresión, lo expresa, ¿no? Entonces lo convierte en expresión comunicable. Pero las formas que encuentra para hacerlo, cuando es un verdadero artista, no son formulares. No es que agarra la fórmula de cómo se ha venido haciendo, porque entonces cada vez dejará de ser será menos artista. Entonces explora incluso
a un problema nuevo, a la combinación de problemas nuevos, le intenta poner nuevas formas de expresarle. Por lo tanto, esas nuevas formas de expresarle van a tomar tiempo, a veces años, muchos e incluso décadas. Podría morirse ese autor y esa generación de autores y su obra no ser suficientemente atendida, comprendida y consumida. Entonces no puedes esperar que a esos artistas el mercado les devuelva. Entonces, si el mercado no les va a devolver el sustento, ¿a quién le toca devolver? Siendo que su función social es tan importante en un país. Al Estado, que es el ente que aglutina los fondos públicos de la sociedad. Entonces, de manera, por supuesto, racional, proporcionada, ¿no? Adecuada, atinada, a través de mecanismos los más transparentes posibles, a través de mecanismos que tengan rendición de cuentas, que tengan, que además tengan controles previos, evaluaciones, monitoreos en la evolución del proceso y luego controles posteriores, tiene que ser un distribuidor de fondos y apoyos, fondos dinerarios, así de claro, además de apoyos logísticos y normativos, para que ese conjunto de artistas puedan obtener el capital semilla indispensable para proseguir sus búsquedas. Así ha funcionado y así funciona en los países que hoy admiramos, que son los que producen el más importante arte en múltiples expresiones distintas, en múltiples lenguajes en el mundo. Y ojo, no solamente, pero es que nosotros no somos Francia, pero es que eso será en Inglaterra, en Alemania. No, perdónenme. Países como Chile, con el que nos encanta compararnos cuando se trata de casi cualquier cosa, ¿no? Desde la competitividad empresarial. Bueno, Chile, con todos sus problemas y con todo el reclamo que tiene su población, justos reclamos además, nos lleva años otorgando fondos concursables que distribuye a sus artistas, que hasta el año 2016, que por un trabajo, hice una exploración para poder comparar, había entregado $72 millones solamente a los artistas visuales y escénicos, aparte de los que están vinculados a la industria del libro. O sea, $72 millones, que es el 0,0001% de su presupuesto anual. O sea, estamos hablando de cosas muy marginales, pero eso marginal es capaz de producir un efecto en cadena que promociona y facilita el trabajo, impulsa el trabajo de los artistas. Muchísimos artistas, valiosísimas personas de las artes, a veces abandonan por no tener ese pequeño impulso, que es un pequeño y marginal dentro de las cuentas del Estado, que podría ser marcar una diferencia en la perseverancia en su trabajo artístico. Así que sí, el Estado está, y ojo, cuando hablamos del Estado, por favor, y con eso termino, si me das 30 segundos, Francisco, no solamente estamos hablando del Ministerio de Cultura, que está llamado a generar normativa vinculante, además de seguir haciendo lo que está haciendo cada vez mejor y cada vez más transparentemente, sino que tienen que ser los otros niveles de gobierno. No puede ser que la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es nuestro segundo nivel de gobierno, porque tiene nivel de gobierno regional, no puede ser que lo que esté aportando para las artes sea prácticamente son niveles ridículos. Con todo respeto dicho, pero es así. Y además, cuidado, me disculpan, pero no encuentro otro adjetivo, la infame costumbre de muchas municipalidades de invitar a los artistas al modo colabórame, varón. No, pues, por Dios. O sea, hago un evento y colabórame y ¿qué? No, pongo tu nombre. No, así no es. El trabajador de la cultura genera trabajo,
hace un trabajo y merece ser pagado dignamente. Discúlpeme, pero eso es más o menos lo que en términos generales puedo decir sobre la necesidad y obligatoriedad de que el Estado intervenga en el trabajo cultural y artístico, ¿no? Hablando en el caso de las artes, por lo menos. Muy bien, César, Percy, perdón, muchísimas gracias por lo que precisas sobre el tema del presupuesto y la comparación muy interesante con el país vecino. De hecho, hay una pregunta que me han enviado que es directamente para César más bien, y que bueno, dice así, ¿no? ¿Qué recomienda a los jóvenes periodistas que se dedican al ámbito cultural? ¿Qué aptitudes deberían desarrollar? Mira, no sé si tengo unos minutos, porque sí quisiera responder eso empalmando con lo anterior. ¿Tengo unos minutos? Sí, claro, puedes empalmar ahí las dos preguntas, por supuesto. Muy bien, voy a responder a esa pregunta haciendo unas precisiones a la intervención de Percy nuevamente. Miren, yo quiero hacer una tingencia con el asunto de la cultura y el Estado, ¿no? La cultura, como dijo Vallejo en el verso famoso de su libro España de parte de mí este Cali, ¿no? Todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él directo, transmitido, diferido. ¿Por qué razón? Porque los autores y la gente que hace cultura, cuando es importante, se conectan con la vida, se conectan con la vida, y lo que se trata en el campo cultural y en el trabajo cultural cuando es grande, cuando es serio, es devolver a la vida lo que la vida nos da, en el sentido de expresar lo que los pueblos tienen. La cultura no es algo que nace en una nube, sino es algo que viene de la vida. Eso lo decía un amigo que está en el libro también mío, Juan Javier Salazar, hablaba mucho de eso en entrevistas que están ahí, le invito a leer y a comprar el libro, por supuesto. Si no lo decía Osvaldo Reynoso con una imagen muy interesante, cuando le preguntaban, ¿qué recomienda usted a los jóvenes escritores? Y Reynoso decía, amigo maestro Osvaldo Reynoso, decía, leer, leer y leer, escribir, 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 y vivir, vivir y vivir. Si no, ¿de qué mierda vas a escribir? ¿No? Eh, la vida es la base de la cultura, la vida social, la vida cultural, la vida histórica. Cuanto más nos conectamos con eso, se trata de devolver lo mejor en el campo cultural en diferentes disciplinas y lenguajes, ¿no? Ahora, sobre el punto del Estado, el Estado que interviene, yo estoy de acuerdo con que debe intervenir, supongo, en ciertas condiciones, pero no intervenir en el sentido de una intervención que dirija las cosas que tienen que hacer. No ese tipo de intervención, ¿no? Sino más bien, otra vez volvemos a las inequidades en las cuales algunas personas pueden de repente hacer un trabajo de autogestión y otras quizás no tengan los recursos, y entonces hay que combatir, por ejemplo, taras históricas como puede ser el centralismo, como puede ser también centrarse mucho en los aspectos de la cultura occidental, descuidando otro tipo de culturas, por ejemplo, milenarias, ¿no? Y en ese sentido, debido a las inequidades históricas, sí creo que el Estado tendría que financiar proyectos, tendría que apoyar económicamente. Ahora, hay quienes piensan, yo también lo he pensado a veces, que la mejor intervención del Estado es cuando no interviene. Es decir, dejar que los creadores hagan su obra. En mi caso, por lo menos, yo tengo una experiencia como autor en la autogestión. Los libros que he publicado, que son 6, los he autogestionado con un equipo de amigos siempre, el último también. Y me he dado cuenta de esta cuestión que podemos llamar argollas literarias, culturales, periodísticas, que existen también, y donde a veces canalizan de repente poderes económicos, ¿no? La manera de salir de eso creativamente es la autogestión. Por eso yo felicito mucho, la intervención de Claudio fue muy graciosa, porque es verdad, cada vez que se habla de la FIL, que es un centro orgullero, hay que decir, además miren los precios que se cobran por los stands o en las presentaciones de libros, ¿no? Surge el antifil. Cada vez que se habla de la FIL se piensa en el antifil como alternativa. Eso es autogestión. Cosas como las que ustedes hacen, alumnos de la Universidad Ruiz Montoya, es autogestión, ¿no? No hay poderes económicos que estén financiando eso. Y eso me parece excelente. Cuando he publicado libros de poesía, que son 4, me he dado cuenta de que la poesía no se vende. No se vende en el sentido de que no es algo que se consuma masivamente, porque obviamente no hay entrenamiento de lectura de poesía en las escuelas, está desplazada, como si no contara el arte y la cultura dentro de la formación. Ustedes miren nomás desde la época de Fujimorato cómo se ha ido reduciendo las políticas
educativas en el sentido humanista y se ha fortalecido más, ¿no? La mentalidad comercial, incluso en las carreras de periodismo, supongo, y este conversatorio debe ser, se ha desplazado el periodismo cultural para darle más peso al periodismo empresarial, al periodismo vinculado al ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la poesía no se vende, además, porque la poesía es un trabajo de autenticidad, como es el buen arte. El buen trabajo cultural no se vende al mejor postor. Entrega de sí lo mejor que uno tiene, ¿no es cierto? Entrega de sí la vida, y la vida no se vende, la vida es auténtica, y eso es lo que creo que hay que rescatar. Junto con eso, evidentemente, en la autogestión, en cualquier trabajo de autogestión, trabajo cultural, hay que fortalecer la investigación. Eso también lo decía Osvaldo Reynoso. No por abaratar de repente costos, Osvaldo Reynoso se pirateaba a sí mismo, vendía sus propios libros en una maletita en cada conferencia que daba. No por abaratar los costos de los libros, por ejemplo, por poner el caso de los libros, se va a ofrecer un producto mal hecho o un producto incipiente. Yo creo que justamente cuando uno habla de cultura popular, tiene que ser responsable de entregar lo mejor de sí, porque justamente la conexión con la vida hace que uno se nutra, como un árbol de las raíces. Un árbol nutre la tierra, es imposible que dé malos frutos, ¿no? Entonces yo creo que la investigación en el campo del periodismo cultural es muy importante para justamente entregar productos sólidos, ¿no es cierto? Y que no necesariamente pasan por apoyos oficiales. Pero ya digo, yo entiendo que el Estado tenga que intervenir muchas veces por las inequidades económicas, sociales que hay a lo largo de la historia de países como el Perú, ¿no es cierto? Eso es lo que yo puedo rescatar de la pregunta anterior y la actual. Y más bien, no sé si no hay mucho tiempo, sí me agradaría, no sé si es posible, creo que hay otras preguntas, probablemente, si las pueden compartir luego para dar respuestas diferidas, sería muy bonito porque eso también democratiza mucho este evento y el diálogo virtual, ¿no? Sí, por supuesto, César. De hecho, creo que el tiempo nos ha quedado corto porque en realidad hay más preguntas al respecto y sería interesante poder seguir discutiendo. Es más, como tú dices, es importante democratizar y ver espacios de autogestión para el arte y para la cultura. Y creo que eso también nos da pie a quizá en otro momento, pues, tener una segunda parte de un conversatorio como este y pues seguir profundizando sobre un tema que es bastante amplio, ¿no? Ustedes mismos lo han manifestado hoy junto con Gloria que de hecho abarca un sinfín de áreas que tiene que ver con lo político, con los contextos con presupuesto estatal, con las manifestaciones, con las mismas prácticas culturales. Entonces, agradecerles mucho por su tiempo, por la participación en este festival, también a Gloria, que por motivos personales no puede continuar en este preciso instante, pero a modo de cierre y de despedida, simplemente invitarlos a una breve reflexión, quizá en cuanto a cómo ven a futuro la cultura en nuestro país, y con eso estaríamos dando ya pues cierre a este espacio y a este conversatorio de periodismo y cultura. Me imagino que me toca a mí. Ya. Sí, no. Gracias a ustedes, jóvenes, ¿no? Les felicito que hayan elegido una... Yo siempre hago la reflexión cuando me encuentro con jóvenes que están enfrascados en hacerse profesionales en una carrera de humanidades, en este caso periodismo, a veces cuando me tocan en la Universidad de San Marcos, mis chicos que están estudiando literatura o artes o cursos de teatro, de dramaturgia, u otros, ¿no? Como cultura. Y digo, siento que ustedes son una especie de pequeñas victorias arrancadas al sistema capitalista, pequeñas victorias arrancadas al imperativo rentabilista del mundo, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener muy claro y les felicito por eso. Han elegido algo difícil, porque igual estamos en minoría quizá numérica todavía y también en minoría de recursos, ¿no? Pero tampoco somos poquitos, ¿no? Tenemos, como diría un personaje político, la historia está de nuestro lado, ¿no? Y lo que quisiera decirles a la gente que está formándose como periodista en la Ruiz de Montoya y cualquier persona que está vinculada con el tema, es que, por favor, recuerden que podríamos y que debería ser quizá hasta nuestra obligación profesional
como comunicadores, de dar cuenta de que los grandes fenómenos que hoy son noticia tienen siempre una vinculación con la comunidad y en esa medida son culturales. Si están vinculados con la comunidad y con la dimensión simbólica de la comunidad, entonces allí hay un problema, un asunto, un tema cultural. Y sería chamba de ustedes estar preparadas y preparados para dar cuenta de ella. Cuando un candidato, un precandidato de un partido que no lo voy a nombrar, dice, yo si llego al poder voy a tirarme 9 ministerios, no solamente lo den como noticia, den la noticia críticamente, pero para eso requieren saber por qué es inconveniente una propuesta como esa. Cuando viene una candidata a decir, miren que estamos hablando de cosas coyunturales y políticas inmediatas, de política inmediata, que no es la gran política, sino la politiquita, ¿no? Que es terrible, ¿no? Que hasta a veces apesta. Cuando viene una candidata, como eso voy cerrando, a decirles, chapa tu choro y déjalo paralítico, no solamente den la noticia, sino sean capaces de decir por qué una propuesta así es tan inconveniente. ¿Por qué una propuesta así nos hace retroceder como país y como comunidad? ¿No? Y para eso requieren, además de la preparación profesional que sin duda una universidad tan seria como la Luis de Montoya les da, trabajar y conocer cultura. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Percy. Combinamos con César, igual con un mensaje reflexivo final de este conversatorio. Un discurso a la nación. No, yo no, yo no doy consejos ni nada por el estilo, no me siento autorizado, pero sí comparto experiencia. Miren, como ustedes sabrán, en realidad hay una ola de la ultraderecha fascista a nivel mundial, incluso a nivel nacional, como también de alguna manera sugerido Percy, ¿no? Y frente a ese pensamiento autoritario, bruto, ¿no es cierto?, inculto, etcétera, lo que decía Enrique Lin, vergonzoso, incluso autoridades que dan vergüenza ajena, ¿no? Que hayan jóvenes como ustedes con esta voluntad activista de activar la conciencia crítica, la formación humanista, temas importantes como la autogestión, etcétera, etcétera, realmente llena de satisfacción, ¿no? Casi podría decir que reafirman el famoso acerto de Manuel González Prada, otro maestro anarquista, jóvenes a la obra y viejos a la tumba. Claro que se refería a los viejos de espíritu, porque cuando lo dijo González Prada también era un hombre ya viejo, González Prada, así que él no quería irse a la tumba, pero ese espíritu viejo, ese espíritu autoritario, fascista, que se puso muy en boga con el Fujimorato, como dije, con su aplanadora contra la educación en general y que venimos arrastrando hasta el día de hoy, que somos víctimas del famoso síndrome de Richard Swing, ¿no? Entre otros síndromes, ¿no? O el síndrome de la confianza, o el síndrome empresarial, el síndrome de la autoayuda, el síndrome del coaching, etcétera, etcétera. Todo aquello que en realidad oscurece y opaca un trabajo cultural, como dije varias veces, conectado con la vida, conectado con la savia con B grande y savia con V, es decir, con la sangre misma que está dentro de los organismos comunitarios, colectivos, de las sociedades, ¿no? Eso es la garantía de que por más aplanadores que existan y por más deseos de sectores ultraconservadores, no vamos a ceder frente a este camino, ¿no? Yo quiero terminar con una anécdota simpática y que la he posteado en mi muro en Facebook, que estoy por si acaso como se corta, bueno, no es un publicherry, porque si lo que pasa es que el post es muy bonito porque un compañero de ustedes que se llama Ian, nombre que se le pusieron por Ian Curtis, ¿no? Un rockero, Ian Bravo, ¿no es cierto? Hace varios días, él es el responsable que esté acá porque él me invitó, y Ian hace varios días vio un post que yo puse de mi entrevista con Enrique Lin y otro sobre Enrique Verástegui, son adelantos que puse en mi libro Cortes Intensivos, ¿no? Le encantó y me escribió al correo, se comunicó conmigo y me dijo que quería comprar el libro. Yo lo estaba vendiendo, vendo siempre de mano en mano, como dije, y en librerías también. Y tomó su bicicleta desde donde vive y se vino hasta el Puente Primavera, donde estoy por ahora, y me alcanzó y conversamos, compró, le firmé el libro y todo, muy contento. Y a los pocos días me llama para invitarme a este conversatorio, ¿no? Miren,
yo escribí un post sobre eso, como dije, en una de las cosas que he hecho en esta pandemia es escribir posts un poco así de ese tipo. Escribí para agradecerle su buena onda, para saludar que un joven de 23 años creo que tiene, se haya tomado la molestia de venir a buscar un libro que se publicó hace 5 años, y lo más bonito de todo me dijo que él lo venía siguiendo el libro desde el año 2016, que yo lo presenté en la Antifil, en el Colegio Guadalupe, en aquel año, muy simpático evento. Así que imagínense ustedes, un chico que no me conoce de nada, que viene en bici y que venga a buscar un libro después de 4 años porque le perdió la pista, a mí me parece extraordinario. Yo creo que eso cierra el conversatorio, es un homenaje más que al individuo, a ese espíritu juvenil que creo que comparten ustedes y me alegra muchísimo que además estemos ahora conversando. Les mando un abrazo fuerte y un beso también, intergenérico, a ustedes y a su corazón, siempre tiene que estar a la izquierda, como el corazón real, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Gloria Albitres, a Percy Encinas, a César Ángeles por estar presentes en este conversatorio de periodismo y cultura. De igual manera, en nombre de la Escuela de Periodismo, agradecerles y agradecer también a todo el público que nos ha acompañado y ha estado muy atento pues a este conversatorio. Creo definitivamente que da pie a una segunda parte, esperemos podamos seguir compartiendo sobre esto. Y en definitiva, la cultura nos interpela a todos y por supuesto en el periodismo tiene un gran valor y es importante pues darle estos espacios que tan necesarios son para la discusión y el análisis crítico y humanista sobre todo. Invitarles también al público a que nos acompañen a las 7 de la noche, vamos a tener el último conversatorio de este festival que habla justamente sobre repensar el periodismo desde la perspectiva de los egresados de la RUIS. Vamos a tener también unos testimonios, un poco de las experiencias de chicos que han sido egresados, que tienen esta formación humanista y que nos van a contar justamente sobre sus experiencias posteriores a la formación en la universidad. Muchísimas gracias y con eso damos el cierre a esta penúltima conversatorio del festival. Gracias.